¿Quién demonios tocaría a esta hora? Con esta tormenta. Anneliese apenas se había envuelto con el chal cuando escuchó el segundo golpe, más débil, como si viniera de un fantasma. Abrió la puerta temblando y allí estaba él, medio enterrado en la nieve, inconsciente, la piel helada y un anillo de oro cubierto de escarcha en su mano. Lo encontró congelado en su puerta y no sabía que era un príncipe disfrazado. Bienvenidos a Cuentos de Época. Prepárate, porque esta historia te romperá el corazón antes de devolvértelo más cálido que nunca. ¿Desde dónde nos escuchas? El viento del norte silbaba como un lobo hambriento, empujando la nieve contra las ventanas de la pequeña cabaña, como si quisiera colarse a la fuerza. Las llamas de la chimenea danzaban con nerviosismo, y cada tabla del suelo crujía con el lamento del invierno. Era la noche del 24 de diciembre de 1882, y en los bosques de la Baja Sajonia la Navidad no traía regalos, sino silencio, frío y soledad. Anneliese Bauer tenía los dedos enrojecidos por la lana mojada que trataba de hilar por costumbre, aunque nadie en el pueblo compraba ya sus guantes. Desde que su madre murió y su padre se hundió en las deudas del molino, la vida se había encogido como sus propias manos, útil solo para sobrevivir. A sus 23 años era demasiado pobre para casarse, demasiado honesta para mendigar y demasiado orgullosa para aceptar lo que los hombres del pueblo insinuaban con sus miradas. «Mañana iré al bosque por leña seca», murmuró para sí, rompiendo el silencio como si quisiera convencer al mundo de que todo estaba bajo control. Pero en su pecho, el miedo y el frío latían al mismo ritmo. Fue entonces cuando escuchó el primer golpe, seco, bajo, como un puño de carne débil contra madera. Anneliese alzó la vista. Nadie llamaba a su puerta, no a esa hora, no en esa tormenta. Se acercó lentamente. Segundo golpe, más apagado. El corazón se le aceleró, no por miedo, sino por esa sensación que a veces llega cuando el alma presiente que algo está por cambiar para siempre. Tomó el candelabro de hierro, cuya vela apenas resistía el viento, y abrió la puerta. La imagen que vio la acompañaría hasta su último aliento. Allí, caído sobre la nieve que cubría los escalones, había un hombre. Su rostro estaba parcialmente cubierto por un pañuelo raído y húmedo, pero el cabello oscuro, largo y apelmazado por el hielo, no alcanzaba a ocultar la palidez mortal de su piel. Iba vestido con ropa desgastada, aunque algo en la tela del abrigo sugería que una vez fue de buena calidad. La capa estaba rota, pero los bordes aún conservaban un hilo bordado con patrones que ella había visto solo en libros. Y en su mano, cerrada en puño como si quisiera protegerlo del mundo, brillaba algo metálico, un anillo con un escudo tallado, ennegrecido por el tiempo. «¡Santo cielo!», susurró dejando caer la rueca y arrodillándose sobre la nieve. El hombre no se movía, pero respiraba, apenas. Lo arrastró como pudo al interior, empapando la alfombra con los copos que se derretían en su ropa. Cerró la puerta con el pie y lo arrimó lo más cerca posible al fuego. Le quitó las botas, rígidas por la escarcha, y notó las ampollas abiertas en los pies. Cada centímetro de su cuerpo contaba una historia de huida, de abandono, de castigo. «¿Quién eres tú?», le preguntó en voz baja, sabiendo que no habría respuesta. Corrió por agua caliente, preparó un paño y frotó con suavidad su rostro. Entonces fue que lo vio. Bajo la mugre, el hielo y la barba descuidada había rasgos nobles, no solo guapos, nobles. La línea de la mandíbula, el puente de la nariz, la proporción del cráneo. Era un hombre que alguna vez había vivido entre mármol, no entre madera podrida. El anillo cayó de su mano cuando ella intentó moverlo,
Era de oro auténtico, con un grabado, dos leones rampantes enfrentados bajo una cruz de espadas. Anneliese lo reconoció, no por haberlo visto antes, sino porque su padre le había contado sobre él cuando aún le leía cuentos. El escudo de la casa von Eltz, extinguida tras la guerra del 66. Imposible, susurró. Los von Eltz habían sido los señores de aquellas tierras generaciones atrás. Su castillo estaba en ruinas, al otro lado del río. Se decía que el último heredero murió en batalla y que la fortuna desapareció con él. Pero ese rostro, esa piel, ese anillo, un trueno lejano hizo temblar los cristales. Anneliese volvió a mirarlo. No podía dejarlo morir. No importaba quién fuera, aunque fuera un ladrón, un traidor o un espíritu condenado. Algo en su pecho gritaba que ese hombre había sido enviado por algo más grande que la casualidad. Le colocó una manta sobre el pecho y lo cubrió con un segundo edredón viejo. Su aliento era débil, pero constante. Iba a sobrevivir. No sé quién eres, pero esta noche, bajo mi techo, no morirás, dijo con una firmeza que ni ella misma reconoció en su voz. Y mientras afuera el bosque se cubría de blanco bajo una nevada más densa y las campanas lejanas de la aldea marcaban la medianoche, Anneliese Bauer encendía una segunda vela junto a su nuevo huésped, no por tradición, sino por fe, fe en que aquel extraño cambiaría su vida para siempre. El primer rayo de luz entró como un suspiro tímido por entre las rendijas de la ventana. La nevada había cesado en algún punto de la madrugada, dejando un manto blanco que cubría todo el paisaje como un velo nupcial. Las chimeneas del pueblo al fondo exhalaban humo delgado, y el canto de un único cuervo marcaba el ritmo de la mañana. Era el día de Navidad. Anneliese no había dormido. Sentada en el suelo junto al hombre desconocido, lo observaba con una mezcla de preocupación y fascinación. Le había limpiado el rostro con agua tibia, recortado la barba con unas tijeras de coser e incluso intentado peinarle el cabello helado. Bajo cada capa de suciedad surgía algo nuevo, como si estuviera descubriendo un retrato enterrado por el tiempo. No parecía mayor que ella. Quizá 25 o 27 años. Tenía un pequeño corte cerca de la oreja y una cicatriz antigua en la ceja izquierda, como una línea escrita por una historia que aún no se atrevía a contar. Pero lo que más la inquietaba era su expresión. Incluso dormido, parecía resistirse a la vida, como si su cuerpo aún estuviera en guerra con algo. «Debes tener un nombre», susurró, y se inclinó un poco más para hablarle al oído. «Pero si no me lo dices, yo te pondré uno». Miró el anillo sobre la mesa, aún húmedo por la nieve derretida. «Te llamaré Leonhard, como el león del escudo». En ese momento, una tos seca surgió de los labios del desconocido. Anneliese se sobresaltó, dejó caer la taza que sostenía y corrió hacia él. Los ojos del hombre se entreabrieron lentamente, enrojecidos, sin reconocer nada. «Tranquilo, estás a salvo, no hables aún». Intentó incorporarse, pero el esfuerzo fue demasiado. Solo logró murmurar algo ininteligible antes de volver a perder la conciencia. Anneliese tomó un poco de sopa que había estado preparando desde antes del amanecer. La acercó a sus labios con una cuchara, con el mismo cuidado con que se alimenta a un niño enfermo. «Necesitas fuerza. Luego hablaremos de quién eres y de por qué llevas un anillo de nobleza escondido en harapos». Horas después, mientras él dormía de nuevo, Anneliese salió brevemente a buscar más leña. El cielo era de un azul casi blanco y los árboles crujían bajo el peso de la nieve acumulada. Todo el bosque parecía contener la respiración, pero en el pueblo las bocas no callaban. «¿Lo has oído?», susurraban dos vecinas junto al pozo congelado.
Anneliese Bauer ha metido a un vagabundo en su casa, un hombre, y sola. Dios la perdone. Con razón sigue sin marido. Siempre fue extraña. Los rumores viajaban más rápido que el viento, y para cuando Anneliese regresó, ya había una figura esperándola cerca de la valla. Fräulein Bauer, dijo el párroco local, un hombre bajo de barba blanca. Necesito hablar con usted. Ella apretó los labios. Si viene a juzgarme por dar cobijo a un moribundo, no tengo nada que decir. No la juzgo, solo tenga cuidado. Esta Navidad ha traído cosas que no comprendo. Anoche alguien robó pan del altar, y el molino apareció con sangre en la nieve. No sabemos quién es ese hombre, ni qué arrastra. Anneliese tragó en seco. Yo sí lo sé. Arrastra frío, hambre y algo roto por dentro, como todos nosotros. El sacerdote no insistió, pero al marcharse dejó una advertencia envuelta en bondad. Cuando los lobos se disfrazan de corderos, a veces también sangran. De vuelta en casa, Anneliese encontró al extraño despierto, sentado junto al fuego, con la mirada clavada en el anillo sobre la mesa. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz rasposa. Ella se acercó despacio. En mi casa, en mitad del bosque. No preguntes aún. Come primero. Él negó con la cabeza y levantó la vista. Por primera vez sus ojos se encontraron, grises, inmensos, tristes. ¿Por qué me salvaste? Anneliese tardó en responder. Porque yo también he estado congelada. Por dentro, un silencio largo se instaló entre ellos. Uno que no pesaba, que no hería, uno que parecía preparar el terreno para algo más, porque en esa cabaña olvidada por el mundo, un lazo invisible había comenzado a formarse. No entre un noble y una aldeana, ni entre un vagabundo y una costurera, sino entre dos almas rotas que sin saberlo se habían encontrado justo cuando más lo necesitaban. Y aunque aún no lo sabían, ese invierno sería el inicio de algo que ni la nieve más profunda podría enterrar. Durante los días siguientes, la cabaña de Anneliese se transformó en algo que no había sido en años, un refugio vivo. El fuego no se apagaba, el aroma a sopa de cebada y pan tostado llenaba el aire, y el extraño Leonhard, como ella lo llamaba en secreto, comenzaba a recuperar el color en las mejillas y la fuerza en las manos. No hablaba mucho, pero observaba todo. Cada mañana Anneliese abría las ventanas para que entrara algo de sol, aunque débil, y barría la nieve acumulada frente a la puerta. Él la miraba desde la silla junto al hogar, con la manta sobre las piernas, como si no estuviera acostumbrado a tanta rutina, ni a tanta atención desinteresada. «Te ves menos moribundo hoy», bromeó ella una mañana, sirviéndole leche tibia. «Y tú, a menos desconfiada», respondió él, con una media sonrisa. Fue la primera vez que la hizo reír de verdad. Aquel día, mientras nevaba de nuevo y las ramas de los pinos se inclinaban como ancianas en oración, Anneliese se animó a preguntarle: «¿Recuerdas algo ya? ¿Tu nombre verdadero?». Él la miró largo rato. Sus dedos jugaron con el borde del anillo sobre la mesa, ahora limpio y reluciente. «Recuerdo que alguien me gritó que corriera, que no mirara atrás». «¿Huiste?», asintió. «Y luego caminé durante horas, días tal vez. Dormí bajo puentes, en establos vacíos, y luego no recuerdo más. Hasta tu puerta». Anneliese apretó los labios, no insistió, pero una semilla ya había germinado en su mente. ¿Y si de verdad era un noble? ¿Y si alguien lo buscaba? ¿Y si ella estaba escondiendo sin saberlo a un hombre marcado? Aquella noche, mientras él dormía en la cama y ella junto al fuego, cubriéndose con una manta delgada, algo interrumpió su sueño, un sonido, una rama quebrada, un paso, luego otro. Se levantó de inmediato, abrió la puerta lentamente. Nada, solo bosque y sombras,
pero sobre la nieve había huellas frescas. Regresó al interior con el corazón acelerado. Se agachó junto a la chimenea, tomó la vieja escopeta de su padre, casi una reliquia, y la apoyó detrás de la puerta. Leonhard despertó con el ruido. ¿Qué ocurre? Alguien estuvo afuera. Él intentó incorporarse, pero aún no podía ponerse de pie sin tambalearse. ¿Alguien del pueblo? No sé, pero no quiero que nadie sepa que estás aquí. Aún no. Él respiró hondo. Parecía debatirse entre confiar o callar, pero finalmente murmuró: si me encuentran, podrían matarme. Anneliese lo miró. ¿Por qué? Porque sé algo que no debería haber visto, y alguien quiere que no lo cuente. Se sentó frente a él. Entonces tendrás que confiar en mí, porque si has llegado hasta aquí, es por algo. Leonhard la miró como si intentara memorizar su rostro, como si supiera que ella era lo único real que le quedaba. Lo haré, y esa promesa no fue ligera. Al amanecer siguiente, Anneliese decidió ir al pueblo para buscar tela y sal. Se cubrió con su capa más gruesa y caminó los 3 kilómetros de nieve hasta llegar a la plaza principal. Las miradas la siguieron como cuchillos. Ahí va la que recoge hombres en la nieve. Dice que lo encontró por compasión. Claro, ignoró los comentarios, compró lo justo y se preparaba para marcharse cuando una voz grave la detuvo. Señorita Bauer era un hombre alto, de abrigo largo y guantes de cuero, no del pueblo. No tenía ese acento campesino, parecía militar, pero vestía como viajero. ¿Sí? Disculpe, soy el inspector Clemens. Estoy buscando a alguien. Un hombre que pudo haber pasado por estos caminos hace unos días. ¿Ha visto algo? Anneliese fingió confusión. ¿Cómo es? Cabello oscuro, rostro herido. Podría estar disfrazado de vagabundo. Escapó de un accidente, pero su familia lo espera. Ella tragó saliva. Lo siento, no he visto a nadie en días. Solo árboles. Él la miró por unos segundos de más. Luego asintió. Si lo ve, será recompensada. Y se alejó, dejando tras de sí una tensión densa como la neblina. Anneliese regresó a la cabaña más rápido que nunca. Al cerrar la puerta, encontró a Leonhard parado, apoyado en la pared, débil pero alerta. ¿Te encontraron? No, pero estuvieron cerca. Ella le tendió la bolsa con pan y lo miró a los ojos. Tendrás que decirme la verdad. Toda, y él asintió. Esta noche te contaré todo, pero prométeme que no me entregarás. Anneliese respiró hondo. Te lo prometo, porque algo dentro de ella ya lo sabía. Ese hombre no solo traía secretos, traía consigo el fin de su antigua vida y el comienzo de una historia que nadie jamás creería. La noche cayó con un silencio espeso, como si el bosque contuviera la respiración a la espera de lo que estaba por revelarse. Dentro de la cabaña, el fuego chisporroteaba tímidamente, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de madera. Anneliese había colocado la mesa pequeña cerca del hogar, con 2 tazones de sopa caliente y una jarra de agua con limones en conserva. No era una cena lujosa, pero tenía algo que ninguna otra en su vida había tenido: expectativa. Leonhard se sentó con cuidado, todavía algo débil. Tenía el cabello limpio, sujeto en la nuca con una cinta, y vestía una camisa que Anneliese había zurcido con sus propias manos. A la luz de las velas ya no parecía un vagabundo, sino alguien a punto de recobrar su lugar en el mundo. «Empieza cuando quieras», dijo ella sin rodeos. Leonhard bajó la mirada hacia la sopa, como si necesitara fuerza para hablar. Luego, con voz grave, comenzó. «Mi nombre no es Leonhard, es Niklas von Eltz, último hijo del barón Wilhelm von Eltz, fallecido hace 6 años. Anneliese no dijo nada, solo lo observaba, atenta.
Después de la muerte de mi padre, el título pasó a mi hermano mayor, Friedrich, pero el castillo ya estaba medio en ruinas y las deudas eran inmensas. Friedrich empezó a vender las tierras, las piezas del mobiliario, incluso los tapices que pertenecían a nuestra familia desde el siglo anterior. ¿Y tú?, preguntó ella. Yo estudiaba leyes en Heidelberg. Pensaba que podía salvar la herencia, que si me formaba podía negociar con los acreedores. Pero cuando regresé ya era tarde. Friedrich había hipotecado todo, incluso partes que no le correspondían. Se detuvo un segundo. Apretó los puños. Hace 2 semanas descubrí documentos falsificados, contratos firmados con mi nombre. Yo iba a denunciarlo. Pensé que aún había honor en nuestra sangre. Hizo una pausa. Trago seco. Entonces vino el accidente. Me empujaron al río mientras cruzaba el puente viejo. Pensaron que me había ahogado, pero logré arrastrarme hasta la orilla y escapé. Caminé durante días, sin rumbo, y terminé aquí. Anneliese sintió un escalofrío. ¿Tu hermano te dio por muerto? Probablemente. O eso quiere. Si regreso, tendría que explicarse. Y no lo hará sin luchar. ¿Y el hombre del pueblo, el inspector? No es un inspector. Es uno de sus hombres. Lo reconocí por el anillo que llevaba en el guante. Un sello de la familia von Merkheim, aliados de mi hermano. Si me encuentran, no habrá juicio, solo silencio. El aire se volvió denso. Anneliese tragó en seco. Entonces, ¿qué harás? Niklas la miró por primera vez sin miedo, solo con certeza. No sé, pero necesito tiempo y un lugar donde pensar, donde nadie me busque. Ya lo tienes, dijo ella sin dudar. Él se quedó en silencio. ¿No me temes? He temido muchas cosas, pero no a ti. Niklas desvió la mirada con los ojos húmedos. Por un instante la máscara del noble herido cayó y lo que quedó fue solo un hombre, agradecido. Gracias. Los días siguientes fueron de rutina y calma. Niklas ayudaba en lo que podía. Partía leña, lavaba utensilios, leía en voz alta fragmentos del viejo misal para practicar la voz, y Anneliese tejía mientras lo escuchaba. Había algo en la cadencia de su tono que convertía las palabras en bálsamo, pero el mundo exterior no olvidaba. Una tarde, mientras recogía agua en el arroyo, Anneliese escuchó cascos de caballo lejanos. Se escondió entre los arbustos y vio una figura familiar, el falso inspector. No venía solo. Detrás de él, 2 jinetes más patrullaban con armas visibles. Al volver a la cabaña, no dijo una palabra. Solo miró a Niklas y él supo que el peligro estaba cada vez más cerca. «Tienes que irte por un tiempo», le dijo ella esa noche. «¿A dónde?» «Hay una cueva cerca del molino viejo. Mi padre la usaba para almacenar leña. Nadie va por ahí, desde que el molino cerró». Niklas asintió, aunque dolía. «¿Y tú?» «Iré a verte cada día. Llevaré comida. Y cuando todo se calme, volverás». Esa madrugada lo ayudó a empacar algunas mantas, comida seca y una linterna de aceite. Caminaron en silencio hasta el borde del bosque. Antes de que él entrara, se detuvo. «Anneliese». «Sí, no sé cómo agradecerte todo esto». Ella respiró hondo. «No lo hagas ahora. Solo prométeme que, si alguna vez sales de este bosque como quien realmente eres, no me olvides». Niklas se acercó lentamente y con un gesto contenido tomó su mano y la besó con reverencia. No podría, aunque lo intentara, y entonces desapareció entre los árboles como un suspiro. Anneliese regresó sola a la cabaña. Esa noche la chimenea no ardió tan alto, y por primera vez desde que lo encontró, la casa volvió a parecer vacía. Pero algo en ella había cambiado.
porque ya no era solo una costurera pobre. Ahora guardaba un secreto que podía sacudir todo el valle, y su corazón ya no le pertenecía solo a ella. Los días que siguieron fueron más fríos. Enero se anunciaba implacable. El hielo cubría los troncos, los caminos estaban imposibles y el aire parecía quebrarse con cada paso. Pero para Anneliese, el frío exterior era soportable. Lo que no podía controlar era el frío que empezaba a crecer por dentro. Cada mañana, antes del amanecer, preparaba una cesta con pan, sopa envuelta en tela gruesa y una vela extra. Salía sin ser vista, tomaba el sendero oculto detrás del granero abandonado y caminaba hasta la entrada secreta de la cueva del Molino Viejo. Allí lo encontraba. Niklas, sentado sobre mantas, cubierto por su abrigo raído, escribía en trozos, de papel amarillento que ella le había llevado. A veces hablaban de cosas simples, la sopa, el clima, una canción de infancia. Pero a medida que los días pasaban, las miradas se alargaban y las palabras se volvían innecesarias. Una mañana, al acercarse, Anneliese notó que Niklas no estaba en su sitio habitual. «¿Niklas?», susurró entrando con cautela. «Aquí», respondió su voz, desde una esquina más profunda de la cueva. Lo encontró arrodillado frente a una roca cubierta de escarcha, donde había tallado algo con un cuchillo. Una cruz rodeada por dos espadas. «Es el símbolo de mi casa», dijo él. «No quiero olvidarlo». Ella lo miró en silencio. Luego, sin pensarlo mucho, se sentó a su lado y sacó una bufanda tejida con sus propias manos. «Ten, es nueva». Niklas la tomó, la observó como si fuera un objeto sagrado y la envolvió lentamente alrededor del cuello. «¿Por qué haces todo esto por mí?», preguntó mirándola de lado. Anneliese bajó la vista. «No lo sé, quizá porque siento que tú también harías lo mismo por mí». Él asintió, casi imperceptible. «Sí, lo haría». Pero mientras el vínculo entre ellos se fortalecía, en secreto, el mundo alrededor se volvía más hostil. En el pueblo los rumores se convertían en acusaciones. «Algo oculta esa chica», decía el panadero al alcalde. «Sale cada día al bosque como si nada con cestas llenas. ¿A quién alimenta? Y si es una espía o una ladrona, no me sorprendería. Su padre ya se mezclaba con ideas revolucionarias». La presión crecía y no tardó en explotar una. Tarde, al regresar del bosque, Anneliese encontró la puerta de su cabaña abierta. El corazón le dio un vuelco. Entró corriendo. No había señales de Niklas, claro, pero sí había desorden. Los cajones revueltos, los papeles rasgados y lo peor, el anillo, había desaparecido. «No», susurró, buscando por todos lados. La ventana trasera estaba entreabierta. Alguien había entrado. Alguien sabía. Alguien buscaba pruebas. Esa noche no pudo dormir. A la mañana siguiente, fue a la cueva antes del amanecer. Niklas estaba allí, pero tenso, más pálido de lo normal. «Entraron a tu casa», dijo él antes que ella hablara. «¿Lo sabes?», asintió. «Escuché pasos y vi a uno de ellos salir con una bolsa. No me vieron, pero están cerca. Se llevaron el anillo». Niklas apretó la mandíbula. «Entonces, ya no buscan pruebas, quieren acusarme». Anneliese se arrodilló frente a él. «Tenemos que adelantarnos. Tienes que hablar, antes que ellos inventen tu historia». «¿Hablar? ¿Con quién? ¿Quién va a creerle a un hombre que lleva semanas escondido como un criminal?». Ella lo miró fijo. «Yo sí». Él la sostuvo con la mirada. «Eso ya lo sé». Esa tarde, Anneliese hizo lo impensable. Fue hasta la sede del juez local, un edificio gris con ventanas angostas y escaleras empinadas. Pidió hablar en privado con él y, temblando, contó todo. «Lo encontré congelado. No sabía quién era, pero lo cuidé. Y luego, él me dijo su verdad.
¿Y tú la creíste? Sí. ¿Tienes pruebas? Se las robaron. El juez la observó con dureza. ¿Y qué esperas de mí? Justicia. El hombre suspiró. La justicia no es tan rápida, niña. Pero si ese hombre dice la verdad y aún está vivo, entonces debe presentarse. No puedo protegerlo si no existe oficialmente. Anneliese regresó a la cabaña con el corazón pesado. Le contó todo a Niklas esa noche. Él la escuchó en silencio. ¿Quieres que me entregue? Quiero que luches por lo que te pertenece, por lo que eres. No puedo protegerte más si el mundo decide darte la espalda. Niklas se levantó. Caminó hasta la entrada de la cueva, donde el cielo comenzaba a mostrar las primeras estrellas. Lo haré. Pero si lo hago, no habrá vuelta atrás. Entonces ve con la cabeza alta, porque no estás solo. Niklas se volvió, y algo en sus ojos ya no era el mismo de antes. Había convicción, determinación y un nuevo miedo, el de perder lo que aún no había podido llamar suyo. Anneliese, sí, si no salgo de esto, quiero que recuerdes que fuiste mi salvación. Ella se acercó, lo tomó del rostro con ambas manos y lo besó. No fue un beso robado, ni impulsivo, fue un pacto de dos que se eligieron, aun cuando el mundo entero no lo había permitido. Amaneció con un silencio distinto. No era el silencio habitual del bosque, ese que abraza como una manta espesa. Era el silencio anterior a la tormenta, el tipo de calma que la tierra guarda cuando sabe que está a punto de romperse algo. Niklas se vistió con la ropa más digna que Anneliese pudo remendar. Pantalones oscuros, camisa limpia, botas ajustadas con tiras de cuero viejo y, sobre todo, la bufanda que ella misma había tejido. No tenía escudo, ni espada, ni título oficial, pero tenía algo que ningún noble falso podía portar con tanta firmeza: la verdad. Caminó hacia el pueblo por la senda trasera, acompañado solo por los pasos de Anneliese, que no pensaba dejarlo solo ni un instante. El pueblo aún dormía, pero algunos rostros ya los espiaban tras las cortinas. Al llegar a la plaza central, se dirigieron directamente al edificio del tribunal local. Allí, frente al juez Brandt, Niklas von Eltz habló. Soy el hijo menor del barón Wilhelm von Eltz, heredero legítimo del último título reconocido de esta región. He venido a reclamar mi nombre y a denunciar a mi hermano por intento de asesinato, falsificación de documentos y traición al legado de nuestra casa. El juez, que ya había sido advertido por Anneliese, lo miró largo rato sin decir palabra. Luego pidió a su secretario que llamara a los oficiales de la ciudad vecina. La denuncia debía ser oficial, irrefutable. Tendremos que investigar. El castillo von Eltz está actualmente bajo administración privada con protección legal. Lo que usted afirma es grave, señor von Eltz. ¿Tiene testigos? Niklas miró a Anneliese. Luego asintió. Tengo heridas, rastros, memorias. Y tengo esto. Sacó un papel que había escrito a mano. Era una carta firmada por su padre, escrita antes de morir. Una carta que lo nombraba como depositario moral de las tierras, en caso de incapacidad de Friedrich. Esto estaba en uno de los libros que llevé a la cueva. Mi padre la escondió ahí. Creía que Friedrich podía destruirla. El juez leyó la carta con lentitud. Su rostro se endureció. Esto cambia muchas cosas, pero también provocará consecuencias. Niklas asintió. Lo sé. 3 días después, todo el pueblo fue convocado a una audiencia pública en el salón principal del antiguo convento. Nadie entendía del todo por qué, pero la curiosidad era más fuerte que el frío. Las campanas sonaron al mediodía y los bancos se llenaron con granjeros, costureras, comerciantes y figuras más sombrías. Entre ellas, Friedrich von Eltz. Entró vestido con un abrigo de lana negra y guantes de
cabritilla. Tenía el porte arrogante de quien cree que nada lo toca. A su lado, el mismo hombre que había buscado a Niklas en el pueblo, el falso inspector, ahora claramente reconocido como su guardaespaldas. Cuando vio a Niklas de pie frente al juez, sus ojos se entrecerraron como cuchillas. «Pensé que estabas muerto», dijo con una sonrisa ladeada. «Tú lo pensaste porque lo quisiste así», respondió Niklas. «¡Mentiras!», rugió Friedrich. «Este hombre es un impostor, un huérfano, que se hace pasar por mi hermano. Lo vi morir yo mismo». Un murmullo recorrió el salón. «¿Lo viste morir?», preguntó el juez agudo. Friedrich titubeó. «Quiero decir, lo vimos caer al río. Fue un accidente. ¿Y por qué no denunció su desaparición oficial? Estábamos de luto». El juez golpeó con el bastón el suelo. «Silencio», Niklas dio un paso al frente. «No vengo a quitarle nada, solo a impedir que siga destruyendo lo que queda de nuestra historia. Usted», señaló a Friedrich, «vendió los establos, destruyó la capilla, expulsó a los sirvientes leales, falsificó firmas y, lo peor, intentó asesinarme». Un murmullo más profundo llenó la sala. Friedrich apretó los puños. El juez levantó la carta. «Este documento está firmado por Wilhelm von Eltz, reconociendo a Niklas como su heredero moral. No es un testamento oficial, pero es suficiente para suspender toda administración hasta que se investigue». Friedrich dio un paso adelante con los ojos encendidos. «Esto es una trampa, una jugada de esa mujer», señaló a Anneliese. «Una costurera sin nombre, sin familia, una cualquiera». El juez golpeó el suelo con fuerza. «Una palabra más y será usted quien enfrente cargos por desacato». Friedrich se detuvo. Por primera vez perdió el control. Sus ojos buscaron los del juez, los de Niklas y, por último, los de Anneliese. «Esto no termina aquí». Y salió del salón con pasos pesados. Horas después, el juez se reunió en privado con Niklas. La ley no siempre es rápida, pero en este caso tiene de su lado la verdad y la compasión de su gente. Le recomiendo que permanezca en el pueblo hasta que podamos restablecer su identidad legal. Y que tenga cuidado. Su hermano no es un hombre que se rinde fácilmente». Niklas asintió, pero ya no estaba solo. Al salir al atardecer, tomó la mano de Anneliese. «Lo enfrentamos. Ya no hay vuelta atrás». Ella lo miró sin miedo. «¿Y qué harás? ¿Ahora? Ahora recuperaremos el castillo, no por mí, por lo que fue, por lo que puede volver a ser». Pero antes se detuvo. El aire olía a nieve vieja y humo de leña. El cielo se tingía de violeta y las primeras estrellas surgían como confesiones silenciosas. «Quiero llevarte a casa, pero esta vez no como un secreto». Anneliese sonrió, y esa sonrisa tenía la fuerza de todas las primaveras que la guerra, la pobreza y el silencio le habían robado. 2 días después de la audiencia, bajo una luz gris y silenciosa de invierno, Niklas y Anneliese caminaron hasta los portones oxidados del antiguo castillo von Eltz. La propiedad, aislada en lo alto de una colina cubierta de pinos, parecía más un mausoleo que un hogar. Las ventanas estaban rotas, la hiedra se enroscaba entre las piedras y la gran puerta de roble mostraba marcas de saqueo y abandono. «¿Estás seguro de querer entrar?», preguntó Anneliese, apretándole suavemente la mano. Niklas asintió con determinación. «Es mi casa, aunque la hayan convertido en ruinas». Empujó la puerta con fuerza. El crujido resonó por los pasillos vacíos, mezclándose con el eco lejano del viento. El aire en el interior era espeso, cargado de polvo y memorias que parecían aún suspendidas en cada rincón. Avanzaron con cautela por los salones oscuros. El suelo de mármol estaba cubierto de hojas secas, fragmentos de
vidrio y tierra húmeda. Los retratos de los antepasados colgaban torcidos, cubiertos por telarañas y olvido. «Aquí crecí», murmuró Niklas pasando la mano por una vieja chimenea apagada. «Aquí me escondía cuando mi padre gritaba, aquí escuché por primera vez que nuestro apellido significaba algo». Subieron con cuidado por una escalera agrietada. En el pasillo superior, la mayoría de las puertas estaban abiertas, vacías. Todo había sido saqueado, todo, salvo una habitación al fondo, el despacho del barón Wilhelm von Eltz. Niklas giró la manija. La sala estaba oscura, pero no abandonada. Había huellas recientes sobre el polvo, como si alguien hubiese entrado allí en secreto. Sobre el escritorio encontraron algo inesperado, una carta sellada con cera dorada, sin destinatario. Niklas rompió el sello. La leyó en silencio. Su expresión se endureció poco a poco. «¿Qué dice?», preguntó Annelies con voz baja. «Es una carta de mi padre, dirigida a mí. Nunca la recibí». Niklas respiró hondo y la leyó en voz alta, mientras la vela temblaba sobre el escritorio. «Niklas, si estás leyendo esto, significa que has regresado, que sobreviviste a las sombras que ignoré por demasiado tiempo. No fui el padre que merecías. Permití que el poder corrompiera a Friedrich y cerré los ojos. Pero tú siempre fuiste la parte limpia de esta familia. No luches por las piedras de este castillo. Lucha por su espíritu, por quienes aún creen en la nobleza que se gana con actos, no con títulos. Y si algún día encuentras a alguien que camine contigo sin miedo, no la sueltes, porque ahí comienza tu verdadero linaje». El silencio que siguió fue largo, como si la habitación misma contuviera el aliento. Niklas cerró los ojos. Las palabras de su padre dolían, pero también sanaban. «Tu padre sabía que esto podía pasar», susurró Anneliese, «y me pidió que no luchara por los muros. Pero tú me haces querer levantar nuevos». Ella bajó la mirada, conmovida. «No soy una princesa, Niklas, pero eres más noble que todos los nombres en esos retratos». Esa noche decidieron quedarse en el castillo. Encendieron la chimenea del despacho, barrieron una esquina y colocaron mantas en el suelo. Niklas, entre libros viejos, mapas y espadas herrumbrosas, ya no parecía un fugitivo. Parecía un hombre volviendo a ser quien fue. Mientras Anneliese se acurrucaba cerca del fuego, él la observaba en silencio, con una ternura profunda. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo ella, sin mirarlo directamente. «Claro, ¿qué harás si logras recuperar todo esto?». Niklas se quedó pensativo. La luz naranja del fuego bailaba en sus pupilas. «No quiero reconstruir lo que fue. Quiero hacer algo nuevo, abrir las puertas, convertir este lugar en un refugio, para niños abandonados, para mujeres sin voz, para ancianos olvidados». Anneliese sonrió sorprendida. «¿Un orfanato? ¿Un hogar? Uno como el que tú me diste, cuando yo no era nadie». Ella tragó saliva. Eso cambiaría muchas vidas. La tuya fue la primera. Y bajo el techo agrietado de una historia caída, dos almas heridas encontraron algo más fuerte que la sangre y el poder, la esperanza. Pero afuera, oculto entre los árboles, alguien los observaba. Una figura de abrigo largo, silenciosa, inmóvil. Sostenía una hoja de papel arrugada, con el mismo sello de cera dorada. Era Friedrich, y en sus ojos no había dolor, solo fuego. La mañana siguiente despertó con el murmullo sordo de cuervos volando en círculos sobre el castillo. La bruma cubría el valle como un manto de algodón gris, y desde la torre derruida del ala este se veían las chimeneas del pueblo exhalando humo débil, como si el mundo aún dudara si ese lugar debía volver a despertar. Niklas y Anneliese salieron al patio interior del castillo. El viento era frío pero no helado.
Algo había cambiado. El silencio ya no parecía de abandono, sino de espera. Aquí solía haber un jardín, murmuró Niklas, señalando el suelo baldío. Mi madre plantó claveles rojos para celebrar mi nacimiento. Y ahora hay tierra, lista para algo nuevo. Pero la ilusión duró poco. Antes del mediodía, un carruaje oscuro subió por la colina. El crujido de las ruedas sobre el camino congelado fue como una advertencia en la piel. De él descendieron 3 hombres, uno con uniforme gris azulado, otro con capa larga de terciopelo y el último con el rostro que Niklas conocía demasiado bien, Friedrich. ¡Qué bonito!, dijo al ver a su hermano frente al portón abierto. Has vuelto a jugar al príncipe en ruinas. Niklas no se movió. No estoy jugando, Friedrich. Este lugar nunca fue tuyo. No lo fue, pero al menos yo tuve el valor de quedarme cuando todos los demás huyeron como ratas. ¿Valor? Niklas rió amargo. Llamas valor a esconder las deudas, manipular documentos, intentar asesinarme. ¿Asesinarte? Por favor, exageras como mamá. Los otros 2 hombres intercambiaron miradas. No habían venido como testigos, sino como ejecutores. Anneliese lo comprendió antes que Niklas. Dio un paso adelante, colocándose ligeramente frente a él. «Váyanse», dijo con voz firme. «Ya no tienen derecho a este lugar. Las autoridades están de nuestro lado». Friedrich la miró con desprecio. «Ah, la costurera. ¡Qué adorable! Me pregunto si sabrías coser un ataúd con la misma dedicación con la que le remendaste la dignidad a este idiota». Niklas se adelantó. Su voz fue más grave que nunca. «Una palabra más, y no respondo por mí». Friedrich sonrió. Luego hizo una señal al hombre del uniforme. «¿Lo ves? Violento, peligroso, desequilibrado. Yo no necesito inventar pruebas. Él mismo se encarga de destruir su credibilidad». El hombre del uniforme sacó un documento doblado. Lo extendió hacia Niklas. «Se ha presentado una denuncia por usurpación, fraude y ocupación ilegal de propiedad en disputa. Hasta que un juez superior se pronuncie, debe abandonar este castillo en un plazo de 24 horas». Niklas apretó el papel. Lo leyó con la mandíbula tensa. Luego lo dejó caer. «No me iré». «Entonces», dijo Friedrich, «te sacaremos, por la fuerza o por la ruina». Y sin más, regresó al carruaje, dejando tras de sí el hedor de una guerra apenas declarada. Esa noche, el castillo se volvió un refugio vigilado. Niklas bloqueó las entradas secundarias, clavó tablones en ventanas rotas y reforzó la puerta principal. Anneliese preparó comida suficiente para 2 semanas y encendió cada vela posible. «¿Y si regresan con más hombres?», preguntó ella mientras cosía una manta desgarrada. «Entonces los enfrentaré, pero no pienso ceder». «¿Y si te encierran? Al menos sabrán que no lo lograste todo, Friedrich, que tu sombra no es tan larga como crees». Anneliese se acercó. Tomó su rostro con ambas manos. «Tú no eres un varón por un papel, Niklas. Lo eres por lo que estás haciendo ahora». «¿Y tú qué eres?», preguntó él con los ojos encendidos. «Tu coraje, tu testigo, tu voz cuando te falte». Niklas la abrazó, no con la pasión de los enamorados desesperados, sino con la gravedad de quien ha encontrado su ancla en medio de la tormenta. Mientras tanto, en el pueblo, la noticia corría como pólvora. «El heredero ha vuelto. Dicen que lo intentaron matar. ¿Y esa mujer? ¿Es su prometida? No lo sé, pero ya no parecen los mismos». La gente comenzaba a elegir bando. Algunos miraban con respeto a Anneliese cuando cruzaba la plaza, otros con miedo. Porque donde hay poder, siempre hay peligro, y en la oscuridad del castillo,
Mientras Niklas escribía una carta para el juez supremo de Hannover, Anneliese leía un libro antiguo bajo la luz temblorosa de una lámpara. «¿Qué haces?», preguntó él alzando la vista. «Ensayo palabras». «¿Palabras? Sí, para cuando todo esto termine, para cuando vengas a buscarme, no como fugitivo, sino como lo que siempre fuiste». Niklas cerró los ojos. «¿Y si no salgo de esto?». Anneliese se levantó, caminó hacia él y le susurró: «Entonces vendré yo por ti, aunque tenga que cruzar la nieve sola, como aquella primera noche». Y en sus ojos había algo más fuerte que la ley, más sólido que las piedras del castillo: la promesa de no soltarlo jamás. El amanecer llegó cubierto por una neblina espesa que se aferraba a los muros, como si el castillo no quisiera soltar sus secretos. El silencio era total, solo interrumpido por el crujir de la madera al expandirse con el calor de la chimenea encendida. Niklas se levantó antes que Anneliese. Llevaba horas escribiendo, releyendo y corrigiendo su declaración. Cada palabra debía tener el peso de la verdad. No bastaba con contar su historia. Debía demostrar que no era un hijo perdido, sino un hombre dispuesto a reconstruir el alma de su linaje desde los cimientos. Sobre la mesa ya había 3 cartas selladas. Una dirigida al juez supremo de Hannover, otra al Consejo de Propiedades Nobiliarias de Baja Sajonia y una última, la más personal, para el pueblo. «¿Escribiste toda la noche?», preguntó Anneliese al despertar, envuelta en una manta y con la voz aún dormida. No podía esperar más. Si Friedrich actúa con violencia, yo actuaré con dignidad. Ella se acercó y hojeó una de las cartas. «Esto es para el pueblo. Sí, quiero que sepan quién soy, lo que pretendo hacer aquí. Quiero que entiendan que no vine a reclamar oro ni tierra, sino propósito». «¿Y si nadie te escucha?». Niklas sonrió, sereno. «Tú lo hiciste. Con eso sé que es posible». Esa misma tarde, Anneliese bajó sola al pueblo con un abrigo de lana gruesa y las cartas protegidas en una carpeta de cuero que Niklas había conservado desde sus días de estudiante. La plaza estaba más concurrida que de costumbre. Los rumores habían despertado algo que no se sentía desde hacía años: esperanza mezclada con miedo. Cuando llegó a la puerta del despacho del alcalde, varios rostros se giraron. «Es ella», susurraron, «la del castillo, la que lo salvó». El secretario del alcalde la dejó pasar de inmediato. «Fräulein Bauer, estábamos esperándola». El propio alcalde, un hombre bajo, de bigote espeso y manos inquietas, la recibió con una mezcla de respeto y cautela. «¿Esto viene de parte de Niklas von Eltz, del legítimo heredero?», respondió ella, entregándole los documentos. «Y viene en paz». El alcalde leyó en silencio durante varios minutos. Su rostro pasó de la sorpresa a la admiración. Luego levantó la vista. Esto podría cambiar muchas cosas. Ese es el objetivo. De regreso al castillo, al atardecer, Anneliese encontró a Niklas en la biblioteca, limpiando con una escoba vieja las estanterías llenas de polvo. «¿Y bien?», preguntó él sin necesidad de girarse. «Entregué las cartas. Lo leyeron todo. No dijeron mucho, pero había respeto en sus ojos». «A veces el silencio también es una forma de alianza», respondió Niklas. «Y eso no es todo», dijo ella acercándose. «Hay personas en el pueblo que empiezan a hablar, viejos sirvientes, antiguos campesinos que trabajaron para tu familia. Algunos recuerdan cosas, algunos quieren volver». Niklas se detuvo. «Volver, a ayudarte, a restaurar, a cuidar, a construir». Él se quedó inmóvil un momento, luego dejó caer la escoba y se sentó. «Tantas veces soñé con huir de este lugar y ahora que vuelvo parece que no es solo mío, que nos pertenece a todos». Anneliese se arrodilló frente a él. «Tal vez eso es lo que siempre fue.
solo que nadie tuvo el valor de abrir las puertas. Esa noche, mientras cenaban frente al fuego, hubo una nueva confesión. «Anneliese», dijo Niklas con voz temblorosa, «he pensado mucho en todo esto, en lo que viene después, en lo que se puede perder y en lo que podría ganarse». Ella lo miró fijamente. «¿Y qué decidiste?». Él respiró hondo. «Que no quiero seguir adelante sin ti». Anneliese sintió que algo se desmoronaba dentro de ella, pero no era miedo. Era la barrera que había construido durante años para protegerse del abandono, del dolor, del rechazo. «Niklas, no. Hablo de gratitud, ni de deuda. Hablo de amor y de alianza, porque esto que estamos haciendo no es solo mío, es nuestro». Ella se acercó, tomó su rostro con ambas manos. «Entonces prométeme que si mañana vienen a derribarlo todo, si pierdes el título, el nombre o la tierra, seguirás siendo este hombre. Te lo juro, aunque todo arda, no dejaré de ser tuyo». Y se besaron con una mezcla de alivio, ternura y convicción. No había música, ni flores, ni testigos. Pero en ese instante, dentro de un castillo casi en ruinas, dos personas se eligieron por encima del linaje, del orgullo y del pasado. Sin embargo, mientras el fuego crepitaba y los besos sellaban el pacto de sus almas, en las sombras del bosque se encendía otro fuego. Una figura vestida con abrigo militar y botas manchadas de barro vigilaba desde la distancia. Friedrich, y junto a él dos hombres cargaban cajas, en silencio, sin preguntas, porque lo que se planeaba ya no era legal, ni honorable, ni humano. La noche siguiente cayó como un manto pesado sobre el valle. No era una noche común. El aire olía distinto, a humo antes de aparecer, a hierro antes de la sangre, a presagio antes del desastre. Niklas despertó con un malestar inexplicable, una inquietud clavada entre el pecho y la espalda, como si su cuerpo recordara algo que su mente aún no alcanzaba a entender. Se levantó en silencio, caminó por los pasillos oscuros del castillo con una lámpara en la mano, y fue allí, al llegar a la torre este, donde lo sintió, un crujido lejano, una vibración en la piedra. Corrió escaleras abajo y llegó al gran portón justo cuando una explosión sorda retumbó detrás del ala oeste del castillo. «¡Anneliese!», gritó. Ella ya se había levantado aún en camisón, con el rostro pálido por el estruendo. «¿Qué fue eso? ¿Fuego o dinamita? ¿Quieren derrumbarlo?». Ambos corrieron hacia la galería trasera, pero el humo ya se colaba por las grietas de la piedra. No había llamas aún, pero el muro comenzaba a ceder. Parte del techo se agrietaba. «¡Sal del castillo!», gritó Niklas. «Usa el túnel viejo que va al molino». «No sin ti, hazlo». Ella dudó y luego asintió. Corrió escaleras abajo mientras Niklas tomaba una vara de hierro oxidado y empujaba las estanterías para contener la caída del muro. Sabía que no resistiría, pero no iba a dejar que ese lugar se convirtiera en polvo sin luchar. Afuera, bajo la lluvia fina y los árboles desnudos, Friedrich observaba el humo con una calma que solo los crueles conocen. «No quedará nada», dijo, mirando el fuego crecer. El hombre a su lado lo miró con nerviosismo. «¿Y si sobrevive? Entonces lo haremos mártir. Lo culparemos de todo. Diremos que quiso quemar el castillo por venganza. Nadie cree en los redentores, solo en los que ganan». Pero Friedrich había cometido un error. Había subestimado al pueblo. En la plaza, justo al amanecer, Anneliese irrumpió en medio de la niebla empapada, con los pies descalzos y el rostro cubierto de hollín. Llevaba sangre en los brazos, no suya, y la voz rota. «¡Ayuda! Están destruyendo el castillo. Niklas aún está adentro». Los pocos que estaban reunidos se acercaron de inmediato.
Algunos la miraban con incredulidad, otros con decisión. ¿Fue Friedrich?, preguntó uno. Ella asintió. Dijo que lo haría, que lo iba a arrasar todo. Por favor, alguien tiene que ayudarme. Fue entonces cuando el viejo herrero del pueblo, un hombre silencioso que había trabajado para los von Eltz en su juventud, se adelantó. Yo peleé junto a su padre. Lo vi salvar hombres que no conocía. No voy a quedarme de brazos cruzados, y tras él se alzaron más. Vamos al castillo. Mientras tanto, Niklas, cubierto de polvo y con un corte profundo en la frente, lograba salir del ala oeste justo antes de que parte del muro se viniera abajo. Tosía, sangraba, pero caminaba. En medio del patio interior se arrodilló. Lo había salvado, al menos por ahora. Entonces escuchó pasos, no los de Anneliese, no los del pueblo, pasos, lentos, deliberados, firmes. Friedrich no podía creerlo, dijo saliendo de entre la neblina como un espectro. Sobreviviste otra vez. Niklas se puso de pie con dificultad. No hay ruina que me entierre mientras sepa quién soy. Friedrich desenfundó una pistola, antigua, cargada. Entonces terminemos. Pero antes de que pudiera apuntar, una voz lo interrumpió. Friedrich von Eltz, en nombre de la justicia del Ducado de Hannover, queda usted bajo investigación formal. El juez local, junto con varios hombres del pueblo, irrumpía en el castillo por la entrada principal. Anneliese iba con ellos, cubierta con una manta, pero con la mirada encendida como nunca. Friedrich bajó lentamente el arma. El silencio lo derrotó más que cualquier grito. Horas más tarde, con el sol asomando tímidamente entre las nubes, Niklas se sentó en las escalinatas del castillo, cubierto por una capa y con las manos vendadas. Anneliese se arrodilló frente a él, le limpió la herida con una tela húmeda y luego le acarició la mejilla. «Te dije que vendría por ti», susurró. Niklas la miró como si acabara de verla por primera vez. «Y yo ya no tengo nada que temer». Pero lo que ninguno sabía aún era que entre los escombros del ala oeste había un cofre escondido. Uno que llevaba décadas sellado y que guardaba documentos que no solo confirmarían la legitimidad de Niklas, sino que revelarían un secreto aún mayor sobre el origen de su madre. El castillo olía a humo viejo, madera mojada y cenizas. Durante días, los hombres del pueblo trabajaron sin descanso, removiendo escombros, reforzando muros debilitados y sellando las zonas colapsadas. Parecía que todo lo que podía ser revelado ya había salido a la luz, pero la piedra aún guardaba secretos. Fue el viejo herrero, aquel que había defendido a Niklas frente al pueblo, quien lo encontró. Mientras retiraban los restos calcinados del ala oeste, notó algo extraño. Una losa de mármol con marcas diferentes al resto. No estaba suelta, pero tampoco firme. Golpeó suavemente con el martillo. Sonó hueco. «Aquí hay algo». Llamaron a Niklas de inmediato. Cuando levantaron la losa entre 4 hombres, apareció un hueco oscuro, no muy profundo, cubierto por un manto de lino envejecido. Bajo él, un cofre de roble con herrajes oxidados y una cerradura tallada con el escudo original de los von Eltz. Niklas se arrodilló. Tocó la madera con cuidado, como si temiera romper el pasado con sus propias manos. «Mi madre pasaba horas en esta ala del castillo», dijo en voz baja. Decía que era el lugar más silencioso, donde uno podía oír sus propios pensamientos. Con una llave antigua que aún conservaba del escritorio de su padre, logró abrir el cofre. Dentro encontró lo impensable. Había documentos con sellos, imperiales, cartas manuscritas con una caligrafía femenina refinada, y entre ellas un certificado de matrimonio. «¿Qué es esto?», preguntó Anneliese acercándose. Niklas lo leyó una vez, luego otra. Luego dejó caer el papel como si le pesara más que todo el castillo. «Mi madre
no era solo la esposa del barón Wilhelm, dijo, con voz temblorosa. Era la única hija legítima de la casa von Liebenstein, la última línea reconocida del Ducado del Sur. Anneliese frunció el ceño. ¿Eso qué significa? Niklas la miró aún incrédulo. Que mi madre, y por tanto yo, no solo pertenezco a los von Eltz, soy también descendiente directo de una familia noble, con derechos sucesorios sobre estas tierras, derechos que superan incluso los de Friedrich. Sundales, juez que había sido llamado de inmediato, confirmó la autenticidad de los documentos. «Esto cambia todo», dijo pasándose la mano por la frente. «Esto no es solo una herencia familiar, es una legitimación histórica. Cualquier reclamación de su hermano queda anulada de inmediato». Niklas se quedó en silencio. «¿Y entonces?», preguntó Anneliese. «¿Qué harás ahora?». Él la miró. Pero esta vez no como heredero, ni como fugitivo. La miró como hombre y como compañero. «Haré lo que prometí. Convertiré este castillo en un hogar, en un refugio, en algo que honre a quienes lo construyeron y a quienes lo salvaron». Esa noche, frente al fuego, con las cartas sobre la mesa y el viento aullando, detrás de los muros, Anneliese se permitió hacer una pregunta que nunca se había atrevido a pronunciar. ¿Y yo? ¿Dónde quedo yo en todo esto? Niklas no respondió con palabras. Se acercó, tomó su mano, la colocó sobre su pecho justo sobre el corazón. «Aquí, desde aquella noche en la nieve, has estado aquí». Anneliese respiró hondo. «No llevo sangre noble, no tengo apellido reconocido». «Tienes lo único que importa», respondió él. «Coraje, verdad. Y el alma que salvó este lugar cuando todo estaba perdido». La besó, no con urgencia, sino con gratitud. «Quiero que este castillo lleve tu nombre tanto como el mío. Quiero que las generaciones que vengan sepan que fuiste tú quien encendió la primera vela cuando todo era oscuridad». Ella cerró los ojos. Por un momento ya no sintió frío. Mientras tanto, en una celda del Ducado de Hannover, Friedrich von Eltz recibía la noticia del hallazgo. «El testamento de tu madre apareció, y no solo confirma la legitimidad de Niklas, también demuestra que tú firmaste documentos en su nombre tras su muerte. Forjaste su firma, cometiste perjurio». Friedrich sonrió derrotado. «Al final, fue ella quien lo salvó, no él». El guardia lo miró confundido. Ella, Friedrich, no respondió, porque sabía que el verdadero fuego no estaba en los muros del castillo, estaba en los ojos de aquella mujer que nunca huyó. El cielo estaba despejado por primera vez en semanas. Las nubes se abrieron como cortinas suaves, dejando pasar una luz dorada que iluminaba los campos nevados. El castillo, aunque herido, se erguía como un gigante que volvía a despertar, con estandartes colgados entre los arcos rotos y flores silvestres decorando las paredes rescatadas. La plaza interior estaba llena de sillas improvisadas, bancos, traídos por los vecinos y faroles colgados entre columnas reconstruidas. Nadie en el pueblo recordaba una escena así, no desde hacía generaciones. Niklas, vestido con una casaca oscura, sencilla pero digna, caminó por los pasillos hasta llegar al gran pórtico. Lo esperaban el juez, el herrero, los antiguos sirvientes que habían regresado y decenas de aldeanos, que ahora lo veían no como noble, sino como uno de los suyos. A su lado, Anneliese. Vestía un abrigo largo de lino azul oscuro, su cabello trenzado con delicadeza y un pañuelo bordado en el cuello con el escudo antiguo de los von Eltz, cosido por ella misma. «¿Estás lista?», preguntó Niklas antes de salir. «Nunca estuve tan lista en mi vida». La multitud enmudeció al verlos aparecer juntos. Niklas levantó la mano. El silencio se volvió reverente. «Sé que muchos aún dudan, que los nombres pesan,
que la sangre a veces divide más que une. Pero hoy no estamos aquí por linajes, sino por comienzos. Respiró hondo. Este castillo no volverá a cerrarse. No será una fortaleza para pocos, sino un refugio para muchos. Aquí habrá libros, pan, calor, canciones. Aquí nadie será menos por haber nacido sin escudo, porque si algo aprendí es que el honor no viene con un apellido, viene con actos. Los murmullos de aprobación fueron creciendo, y si hoy estamos aquí, no es por mí, es por ella. Niklas giró hacia Anneliese. Ella me encontró cuando yo no era más que un nombre olvidado en la nieve. Me dio fuego, comida, dignidad, y lo más importante, me dio razones para volver a vivir. Anneliese bajó la mirada visiblemente conmovida. Pero él no había terminado. Por eso, frente a ustedes, frente a esta tierra, frente a los fantasmas que nos preceden, quiero preguntarte algo. Sacó del bolsillo un pequeño anillo. No era de oro, ni de piedras preciosas. Era de hierro negro, trabajado por el mismo herrero del pueblo, con el escudo von Eltz grabado a mano. Anneliese Bauer, ¿quieres quedarte conmigo? Convertir este castillo en un hogar, no solo para otros, sino para nosotros. El mundo se detuvo. Anneliese lo miró. Sus labios temblaron no por miedo, sino por la emoción desbordada. Niklas, no sé qué se necesita para ser parte de una historia como esta, pero si alguna vez crees que no mereces ser rey, solo recuerda que tú fuiste el único que me hizo sentir como reina. Y entonces, entre lágrimas y risas, dijo, sí, quiero quedarme contigo. La plaza estalló en aplausos, gritos, abrazos. Los niños corrieron entre los bancos, las ancianas lloraban. El juez sonreía con discreción. El castillo, por primera vez en años, vibraba con vida. Esa noche, mientras las velas titilaban en las ventanas y las risas llenaban los corredores, Niklas y Anneliese subieron a la torre más alta. Desde allí miraron el valle. ¿Lo ves?, dijo ella. Todo esto y más allá. Nunca imaginé que el amor también podía oler a piedra, humo y madera vieja. Niklas la abrazó por detrás. Yo tampoco imaginé que mi destino vendría, en forma de una mujer que no tenía escudo, pero sí tenía todo lo que este lugar necesitaba para renacer. Se quedaron así en silencio, y mientras la nieve volvía a caer suavemente sobre los techos del castillo von Eltz, dos corazones sellaban, una historia que no nació de la sangre ni del poder, sino de la compasión, el valor y la verdad. Porque a veces los herederos más grandes no son los que nacen para reinar, sino los que aprenden a amar antes de hacerlo. Porque a veces el amor verdadero no llega con un carruaje ni con promesas vacías. A veces llega congelado en la puerta, esperando que alguien tenga el valor de abrirla. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te tocó el alma? Y si tú también crees que el corazón puede reinar más que la sangre, suscríbete a Cuentos de Época. Aquí los silencios hablan, los detalles importan, y cada historia es un recuerdo que se niega a morir.